Escuchar la experiencia de Juan Luis Restrepo, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y que el día de hoy va a continuar en este segundo día del Laboratorio Puentes, hablándonos de políticas culturales para las ciudades. Pues paso el micrófono a Juan Luis y agradezco a todos los presentes que nos acompañan en este día. Muchas gracias y gracias por volver. A partir de la sesión de ayer pensé en cambiar un poco como el contenido de la de hoy, y que va a ser lo que les había anunciado, que es las posibilidades de relacionamiento de las artes con otros sectores de la vida pública y de la administración pública, pero entonces voy a hacerlo sobre la experiencia particular de Bogotá, que conozco bien y en la que si hay algún interés, pues a pesar de que ya no soy parte de la administración, puedo dar la información con más precisión y dar los contactos que quieran, si se quieren hacer con alguna de estas experiencias o dependencias o personas. Y pues les mostraría cómo a partir de conocer experiencias similares a las que mostraba ayer, cómo usamos esas referencias mezcladas con la trama de políticas que teníamos para hacer un ejercicio concreto de un plan que pues, comenzó a funcionar justo antes de la pandemia, entonces nos quedó un poco, es decir, el cómo va a salir no lo sabremos todavía después de esos 2 años atípicos, pero pues les quiero compartir el ejercicio que hicimos como de tratar de hilar varios proyectos, varias líneas de trabajo y varias dependencias alrededor de las artes y en particular alrededor de la música, para producir un plan que es parte de 5 planes estratégicos que la ciudad elabora a partir de sus políticas culturales, como que después de estas políticas estaban pensadas para funcionar desde el 2014 2004 hasta el 2016. Hubo una interrupción en el 17, digamos que en un punto, en vez de hacer una segunda, digamos, edición de estas políticas, la administración optó por hacer unos planes en las áreas que había encontrado que eran como o más promisorias o más problemáticas, y que definitivamente eran transversales no solamente a las diferentes orientaciones de la Administración de Cultura, sino también las que permitían o obligaban a enlaces con otras áreas de la administración de la ciudad. Entonces, en el 2019 se formularon estos 5 planes estratégicos en temas que eran el arte en espacio público, el patrimonio cultural, la educación o la formación artística, la infraestructura cultural y la música. La música como un piloto para las otras artes, pensando en identificar en cada una de estas las áreas de conflicto, los cruces de competencias con otras áreas de la administración, también las tensiones que surgían de la ciudadanía o de problemas de la ciudad, sobre todo en temas como arte en espacio público, por ejemplo, que tal vez es el más complejo, por el tema de permisos, por las intervenciones, digamos, pues todo lo que mencionaban ayer de la apropiación del espacio público, que pues en general puede ser pasiva, pero a veces es activa y a veces es agresiva en casos de apropiación para usos económicos o para usos políticos, y pues tiene gran polémica también al ser un espacio de expresión de manifestaciones de inconformidad o de molestia ciudadana. Entonces el tema de la relación arte-espacio público no lo voy a abordar, y ahí el plan estratégico, están estos 5 planes estratégicos publicados. Voy a hablar desde el de música, que es el único que se relaciona con artes, y les mostraré cómo se construyó a partir de
ideas y experiencias similares a las que habíamos visto fuera. Entonces las construimos en un aparato que esperamos que funcione por los próximos 10 años, aunque los primeros 3 ya fueron atípicos. Quería presentar primero un antecedente que mencioné ayer relacionado con el por qué las artes comenzaron en la ciudad a tener importancia dentro de la administración pública, y fue un proceso que se relacionó con la política de cultura ciudadana del alcalde, un alcalde de Bogotá de ancestro académico, rector de la universidad, ex rector de la Universidad Nacional, de ancestro lituano, Antanas Mockus, que propuso buscar las transformaciones de la ciudad que tenía, pues además de estar en un mal momento después de circunstancias que les voy a mostrar muy brevemente. Mejor dicho, voy a comenzar de una vez porque de una ciudad muy problemática propuso utilizar, y pues suena un poco utilitario, pero así fue, la cultura como un medio para la transformación de hábitos y de percepciones de los ciudadanos, buscando unas transformaciones urbanas que tal vez no hubiera logrado solamente con infraestructura o con inversión pura y dura en necesidades básicas. Es decir, él quiso intervenir en el comportamiento de la gente, un modelo que le han criticado como conductista, pero que fue muy efectivo para un momento muy crítico de la ciudad. Sobre los planes, pues tomo como referencia un texto de este documento de planes que enuncia que los planes ayudan a conectar las políticas, las estrategias y los proyectos con el desarrollo humano de la ciudadanía, potencian el rol de los agentes culturales como mediadores en la relación con la ciudad para el ejercicio libre del derecho a la participación en la vida cultural. Y en el caso de los planes, pues partieron también de esta reflexión que en la gestión pública con frecuencia lo que prima es la necesidad de implementar acciones individuales desde cada entidad. Y entonces el impacto de las intervenciones se dispersa, cada una hace lo que puede, lo que quiere y lo que hace bien, pero luego es difícil cruzar, digamos, la medición de los impactos de unos y otros, se pierden oportunidades para participar por parte de los agentes del sector en estrategias de transformación. A veces hay proyectos que le apuntan a problemas similares con programas diferentes y por lo general los agentes del sector tienen que estar como pendientes a ver a quién se le ocurre que el caso tal vez más evidente es el de las ayudas para circulación, en donde un grupo colombiano que quisiera circular o bogotano fuera del país hace unos 6 años tenía que estar pendiente de unas 5 o 6 convocatorias, la de la Nación de Cultura, la de la Nación de Relaciones Exteriores, la de la Oficina de Exportaciones, la de la ciudad desde el lado del Instituto de Artes, la de la ciudad desde el lado de la Orquesta Filarmónica, desde el lado de una fundación de artes que se llama la Gilberto Alzate. Entonces era como una visión, digamos, una oferta interesante, pero totalmente dispersa de parte de la administración hacia los agentes culturales. Y pues la manera como se armaron, pues duró un par de años en la construcción de los planes, que fue como priorizar temas que conectaran al sector con otros sectores y con estrategias y proyectos de ciudad. Presento entonces el primero como antecedente los festivales al parque, que es una experiencia que transitó, digamos, por esto, pero no de una manera planeada, sino que se fue dando y pues fue la ruta para muchas otras actividades y como les digo fue lo que puso al sector de cultura en un punto visible de la administración, pues no solo políticamente, sino también económicamente, pues empezó a recibir unos recursos que en los años 80 pues jamás hubiera pensado, en donde la administración de cultura de los 80 era una administración que, como decíamos ayer con el maestro Ramón, pues era como los paradigmas de lo que debía tener la cultura en una ciudad, que es un teatro, un museo, una orquesta y unas casas de cultura. Esa era la administración pública, se hacían unos conciertos de música clásica, había un par de escuelas de música tradicional,
muy reconocidas, pero pues esa era la gestión pública de cultura. A comienzos de los 90, en cambio, pues la situación empezó a complicarse como en aspectos sociales, pues esta es información que tenía hasta el 2019, como es, digamos, como quiero presentar la experiencia y no lo que está pasando ahora, me permití usarla. Estos 2 años son atípicos y de esos todavía no hay un procesamiento de información o están empezando a salir, pero esto es para darles un panorama de por qué y cómo se insertaron estos festivales en el desarrollo de la ciudad, que hoy tiene más o menos 8 millones de personas, ya está empezando la población a reducir a pesar de que se está ampliando. Una área de como 163.000 hectáreas, de las cuales solo 40.000 son urbanas, tiene un área muy rural muy grande, que es donde está la reserva de agua. Bueno, fundada en 1538 y la administración se organizó en el año 2006 en 12 sectores, eran 45 instituciones, se organizó en 12 secretarías, como por áreas de la administración pública y está dividida, como les decía ayer, en 20 unidades administrativas que se llaman localidades, comandadas por una alcaldía local. La situación de Bogotá, como les mencioné, y pues seguramente será la de casi todas nuestras grandes ciudades latinoamericanas, creció pues de 300.000 personas en el 38, para el 51 ya se había duplicado, para el 80 se había multiplicado por 6 y digamos desde el 85 hasta el 2010 se volvió a duplicar. En área urbana, pues también desde el 58 hasta el 85 se triplicó en área y de allí casi se duplicó para esta década que acaba de pasar. Y lo que les mencionaba ayer, el empleo por muy distintos motivos, desde los años 90, pues cuando se salió de la parte más fuerte de la violencia, de la, digamos, lucha contra los carteles de droga, hasta el 2002 se disparó, es decir, pasó de un desempleo inferior al 5% por estos mismos fenómenos, como por una expansión de la ciudad pues en personas, en migrantes internos sobre todo, en parte debido al conflicto, en parte debido a oportunidades económicas, pero las ciudades digamos que literalmente no daban abasto, y ni en infraestructura ni en recursos, aunque la economía pues se dinamizó, pero en esta década de los 90 el desempleo fue bastante fuerte y pues otros factores sociales y culturales que la hacían una ciudad problemática, orígenes e identidades culturales diversas, como la gente venía desplazada por motivos políticos, sociales, económicos, no había un sentido de pertenencia fuerte hacia la ciudad, pues era una ciudad en la que sí, en las épocas de vacaciones cada uno cogía para su tierra, pasar las vacaciones con la familia, y Bogotá era el sitio para vivir y trabajar, pero no un sitio que la mayor parte de sus habitantes, pues para el 2005 el 38% de la población había nacido en otras ciudades, que todavía era un porcentaje alto. Y por ese crecimiento desordenado y acelerado, digamos, no planeado en lo urbanístico o no con una planeación tan ágil como la transformación que se estaba dando, había una escasez en área y una falta de diseño de espacios públicos, de espacios comunes, por la violencia en los 90, atentados y luego robos, después empezaron los secuestros de la guerrilla, digamos que fue una época de violencia fuerte, la gente empezó a tener seguridad privada, a encerrar sus vecindarios, a poner como rejas, a veces cerrando vías públicas. Vale decir que pues una experiencia interesante allí y valiente fue el Festival Iberoamericano de Teatro que conocemos con el maestro Ramón, pues que fue como en medio de esa violencia una voz desde las artes con un símbolo muy potente, pues haciendo en la misma plaza en que se había incendiado el Palacio de Justicia unos años antes, hacer un festival
con fuego, con actores, con teatro de calle, utilizando fuego y utilizando referencias a lo inútil de la violencia. Digamos que Bogotá en su área urbana y en sus espacios públicos más significativos tuvo antecedentes muy fuertes. En el año 48 una revuelta por la muerte del candidato liberal, que en ese momento era, digamos, un candidato de un fuerte arraigo popular. Lo asesinaron en una esquina central de la ciudad y eso causó una reacción en donde incendiaron la mitad del centro histórico y la reacción de la policía fue igualmente fuerte. Entonces media ciudad se incendió, el centro histórico hoy, cuando uno lo ve, pues es una mezcla de construcciones coloniales, construcciones republicanas y luego construcciones hechas después de 1950, arquitectura moderna. En el 85 pues hubo otro episodio muy fuerte que fue la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19. También fuerte la toma, fuerte la reacción, entraron la imagen pues icónica del tanque entrando por la puerta del palacio, el incendio donde murieron varios magistrados de la corte y como un desastre general que dio origen luego a la Constitución del año 91. Desde el 89 también comenzó esta violencia de los carteles de la droga, asesinato de candidatos presidenciales, ministros, líderes políticos de la izquierda luego, y pues hasta el 2010 el coletazo de todo esto con un desplazamiento bastante marcado, sobre todo hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las grandes ciudades que ayudó a que se hicieran más, pues a hacer más complejos los problemas. De allí, a partir del proceso de paz con la guerrilla del M-19, después de este desastre, surgió, como les decía ayer, pues una constitución que proclamaba un país multicultural, principios de autonomía regional, de participación ciudadana, la elección popular de alcaldes, que hasta ese momento no la había, digamos un mayor control de la población sobre una mayor autonomía de las ciudades, tanto desde la población como desde la administración, que para Colombia creo que fue muy significativo y muy positivo. Se hizo una ley de cultura a partir de la Constitución que creó un Ministerio de Cultura y luego, como les decía, las ciudades empezaron a reaccionar. Bogotá particularmente hizo sus políticas, de las cuales les expuse ayer, como ese primer lenguaje común, a partir del cual se hizo un plan decenal bastante abstracto, digamos que era como una lista de deseos. Acaba de terminar su vigencia hace un año, pero creo que se cumplió porque estaba bien formulado, pero no porque la gente lo siguiera. Entonces, sino que era más o menos lo que uno suponía que debía suceder, pero digamos realmente no tuvo ese efecto que se quería, como de organizar las acciones. Y una de las, de eso hablaré entonces en la segunda parte, pero la reacción de Bogotá a pues a este periodo de violencia, digamos hacia el año 95 comenzó una serie de estrategias integradas que incluían por una parte construcción de espacio público, parques, andenes, vías, hacia el Transmilenio que se construyó en el año 2000, 99-2000, inspirado creo que en el de Quito, en el modelo de transporte de Quito de esa época, pues de buses como los que tenemos aquí. Pues se construyeron parques, se construyó infraestructura cultural en estos parques, 4 grandes bibliotecas, 19 bibliotecas públicas, un proceso que Medellín luego a comienzos del 2000 copió también, entonces construyó sus bibliotecas que conocemos hoy pues como que fueron una respuesta a una violencia similar en esa ciudad. Se hizo, por ejemplo, promoción del uso de la bicicleta, de los espacios públicos y en general unos esfuerzos por hacer el espacio común habitable, interesante, atractivo y bueno, realmente común, es decir, que la gente se vinculara a la ciudad a través de su espacio público, que como les digo había estado como cerrado, la gente prefería cerrar sus casas, encerrarse, poner rejas y vivir en conjuntos privados y no salir a la calle porque era peligrosa desde los años 40. Y pues se hizo una
herramienta de medición de esa percepción que se llama la encuesta bienal de culturas, que se hace desde el año 2000, que mide pues eso, la percepción sobre la ciudad, sobre su seguridad, sobre su arraigo en la ciudad, sobre las otras personas, sobre la diferencia, y entonces se ha vuelto un instrumento fundamental para medir como los impactos en los aspectos sociales, demográficos y culturales de las acciones y de los cambios y de las transformaciones de la ciudad. Se volvió como una hoja de ruta para que los diseñadores de los programas tuvieran en cuenta aspectos que fueran pues, positivos o problemáticos de los cambios en la percepción de la gente, por ejemplo, frente a la violencia contra la mujer, frente al respeto por la diversidad sexual, frente al respeto o a la interacción con los excombatientes o con los desplazados o con los migrantes ahora. Entonces es una herramienta poderosa y como parte de ese dispositivo, digamos, de infraestructura, apareció esta iniciativa de los festivales públicos, que coincidió también con una gran demanda de artistas independientes que no tenían en dónde tocar. Digamos que en los años finales de los 80, pues en la peor época de esta violencia en la que no se podía salir a la calle por un toque de queda impuesto por los narcos, no declarado, o sí declarado porque pues mataban policías en esas horas y ponían bombas y qué sé yo, cerraron los teatros, cerraron los establecimientos de música. Ayer comentábamos también con Ramón, pues uno de los principales 3 compañías de la ciudad quebró. Casualmente las 3 principales compañías acaban de comprar nuevas salas para hacer crecer su proyecto artístico, el Teatro Nacional, el Teatro Libre y el Teatro Popular de Bogotá, y pues el TPB, el Teatro Popular, quebró, definitivamente no resistió, el Libre aguantó a duras penas y el Nacional optó por una línea de teatro más comercial que le costó un distanciamiento con el área más, digamos, artística, más radical, digamos, del teatro independiente y político, pero pues salió adelante y en ese momento justamente empezó el Festival Iberoamericano de Teatro, como una reacción a todas estas aplastamiento. Y desde la ciudad, desde el 95 entonces empezó a combinar este proyecto de oferta cultural pública gratuita, pensada por una parte para sacar a la gente de sus casas y llevarla a espacios, por otra parte para que convivieran personas diferentes en estos espacios públicos, es decir, que pudiera ir, el motivo de asistencia o de no asistencia a una sala o a un evento artístico no fuera o desconocimiento de la música o el precio de la boleta o digamos el que el lugar estuviera asociado a alguna franja social en particular o que la gente se sintiera excluida de ir a espacios como el Teatro Colón, por ejemplo, pues que es como un teatro de ópera de finales del 19 en el centro de la ciudad, muy bonito, pero con una percepción que podría parecer elitista si no hay vehículos que hagan que cualquiera vaya y se interese por pues, entrar y ver lo que están programando allí. Entonces, de esto fue interesante también que se le dio espacio a las culturas juveniles que en ese momento no tenían tampoco un espacio, tenían en los espacios marginales y como subterráneos que siempre han existido para estas músicas, pero al abrirlos el rock por un lado, que venía desde los años 80, y el rap que entró muy fuerte en los 90, al tener un espacio abierto por el gobierno, fue una legitimación importante y pues estas ciudadanías juveniles pues se volvieron muy activas no solo en lo cultural sino también en lo político, empezaron a intervenir en sus gobiernos locales, a proponer proyectos de festivales locales como copias de estos al parque, proyectos de escuelas de rock y hip hop, en fin, digamos que con esto pues con el tiempo digamos la experiencia de los técnicos, que además en su mayoría venían
de las experiencias del Festival Iberoamericano de Programación en Espacio Público, permitieron que fuera creciendo la capacidad técnica de hacer espectáculos al aire libre, sobre todo porque los no prestaban, sino hasta el año 2012, cuando se hizo la Ley de Espectáculo Público, los escenarios deportivos, estaban vetados para los conciertos sobre todo. Pero entonces esta actividad pública tuvo varios efectos positivos, por supuesto, pues mejoró la percepción, empezó a aparecer en las encuestas como un elemento de identidad de la ciudad, entonces para la población más joven sobre todo, que era como la que ya había nacido en la ciudad, pero tenía como muy poco arraigo a su historia anterior, los festivales se volvieron pues un paradigma. Ya hay generaciones de jóvenes de allá, pues, de bogotanos, que para los que pues, el Rock al Parque es parte de su memoria, así ya quedó indeleble, y ya son 20 años o 25 de esto. Por otro lado, como decía, pues se fortaleció el sector de productores y entonces comenzaron a crecer iniciativas de conciertos privados, mezclado también con, como les decía, como con un poco la depresión de Caracas como centro de conciertos de los circuitos internacionales. Entonces todo esto hizo que a partir de los 2010 más o menos Bogotá ya empezara a aparecer como en los circuitos de conciertos de gran formato y de artistas de gran formato. Y bueno, con esto quería mencionar pues que ayer hablamos un poco de las bondades o problemas de de la oferta cultural pública gratuita. Entonces, quería señalar que Bogotá tiene una experiencia positiva, pero se hizo por unos propósitos muy particulares, en unas condiciones muy particulares, en las que se lograron unas transformaciones que se querían lograr, pero ahí están, y la ciudad ya cambió en 25 años, entonces en este momento, al final volveré sobre esto porque hay unos retos relacionados con los festivales, actualizarlos, los sectores que al principio pedían voz ya no quieren dejarse bajar del escenario, entonces ya por una parte hay pues ya no sé, pues digamos muchas sectores de la música que reclaman su propio al parque, digamos, reclaman una legitimación de la ciudad, entonces la ranchera, el reggaetón, la música cristiana, la música electrónica que ha crecido mucho en Bogotá, las regiones, cada uno pide, yo no quiero el Festival Colombia al Parque, que es de todas las regiones, yo quiero el de mi región, el Llanos al Parque, el Cumbia al Parque, y pues se volvió un espacio de conflicto, pero por otra parte los productores, que pues como mencionaba ayer, pues son en general, mejor dicho, es una actividad de un riesgo relativamente alto, porque puede haber unas pérdidas muy grandes por cualquier cosa, por cambios en el valor del dólar, porque el barco que trae la producción se queda varado en algún lugar, como nos contaba ayer Ramón. Claro. Gracias. Sí. Ya, hace un momento hiciste un comentario sobre estas escenas musicales que empezaron a ser consideradas por el Rock al la Parque, administración pública. por la Sí. administración pública. Mi pregunta es puntualmente, ¿este acercamiento lo buscó estas tribus urbanas, estas escenas, Sí. o fue una estrategia de política pública o una estrategia política en realidad? Coincidió la apertura de la estrategia con una presión sobre todo del rock, del sector de rock. El del rap era bastante marginal, pero empezó a pedir pista y sí el hacer rap al parque sí fue una iniciativa pública, digamos fue como una de la segunda generación de los al parque, que ya no en 95 sino como 97, 98, ahí aparecieron ópera, que era como para traer conciertos de música clásica, jazz, un género que se consideró como pues como muy, pues como un espacio en el que además se estaban dando en ese momento como las que se llamaron fusiones, la nueva música colombiana en un principio fue
como una derivación de las músicas tradicionales, sobre todo las andinas, hacia el jazz. Pues las andinas pues tenían ya digamos, un trabajo musical complejo de armonía, pues de todas maneras estaban inspirados como en la música de salón del siglo XIX, cercana al romanticismo, y las músicas de las costas, sobre todo la Caribe en los 90, pero el Pacífico en todas estas 2 décadas de este siglo, siempre tomó el jazz como vehículo de innovación primero. Entonces, a veces al principio de manera un poco torpe, y recuerdo que había pues un baterista japonés que tocaba pues los ritmos de cumbia en modalidad de jazz, y pues la gente miraba eso como con cierta desconfianza, pero cuando empezaron a llegar los músicos de región y a tocar ya con los tambores, con el ADN, pues y se mezcló con la armonía del jazz, se pudieron integrar como las personas que estudiaban música formalmente, pero el rap sí fue, digamos, iniciativa de la administración, pero se la tomaron rapidísimo, y creo que ha sido el sector que más se apropió de esos espacios que abrió la administración pública para participar y para hacerse visibles y como para pedir cambios. El rap ha sido en Bogotá bastante fuerte, y es interesante porque pues realmente se han vuelto más tribu los raperos. Ellos son muy territoriales, entonces sí reclaman pues la existencia de un rap original en distintas zonas de la ciudad. El rap de Kennedy, el rap de Suba, el rap de San Cristóbal, tienen unos. Entonces ese ha sido un fenómeno interesante. Aquí llegaría, digamos, hasta este punto con esta historia del por qué una programación gratuita funcionó. Hay ejemplos de cómo no funcionó también en Medellín. Se hizo un programa para promover la asistencia a las salas de teatro que se llamaba Siga, la alcaldía paga por usted. Entonces, como durante 2 años creo, la asistencia a las obras de teatro de las compañías de la ciudad fue gratuita, subsidiada 100%. La recuperación de eso fue durísima, es decir, las salas cuando quisieron volver a lograr que la gente pagara una boleta para entrar, pues duraron, prefiero que lo digan ellos, si alguna vez vienen personas de Medellín, pero lo que nos han contado en sus crónicas es que les hizo más daño que bien, es decir, que el haber perdido el hábito de compra y de pago por la boleta, lo que nos mencionaba Andrés ayer sobre Cuba, pues que aún Cuba tiene esta estrategia de cobro para lograr una valoración por parte del público del trabajo de artistas, de técnicos de la sala y de los contenidos mismos que están allí. Entonces, ahí sobre estos festivales se ven muy bien por fuera, claro, y pues ya la ciudad no se los deja quitar tan fácil, pero necesitan transformarse porque sí están interviniendo en un mercado que ya es muy grande, y pues puede ser que al comienzo y que todavía tengan una función social muy potente y muy deseable, pero ya están interviniendo en una forma en la que están como distorsionando también toda la escena musical de la ciudad, también por lo que decía de estos conflictos que empiezan a aparecer en donde ya pues para validarse socialmente hay que tener un alparque, y si no es que no lo está valorando la ciudad en pleno. Entonces también para la administración esta clasificación por géneros se vuelve muy difícil de mantener. Entonces, ¿por qué le dan todos estos millones al rock y por qué no a la música electrónica? ¿Por qué no al reggaetón? ¿Por qué no? En fin. No sé si quieren hacer una pausa de café o si seguimos, o si quieren comentar. Sí, me gustaría oír sus comentarios. Perdón, buenos días, perdonen que también no llegué tan a tiempo. Te quería hacer una pregunta frente a la programación gratuita, que funciona y que no funciona. ¿Qué tipo de mecanismos o qué crees tú que puede funcionar para que logremos? La programación gratuita pretende que la mayor parte de las audiencias del pueblo, de los ciudadanos, ingresen hacia poder ser espectadores o asistir a estos programas. Por otro lado, les generamos una distorsión en el mercado también con los artistas. ¿Cuál es el punto intermedio? Desde el comienzo allí hubo una estrategia interesante, pues que igual hay que actualizar, que es que en principio
los festivales estaban pensados para hacer visible el talento local emergente. Entonces, no lo mencioné, pero la programación de artistas allí se hacía, o se hace todavía, con concursos, las convocatorias de música y de danza, pues unos concursos públicos con jurados externos que escogen los grupos que van a participar y les pagan y tienen una remuneración, digamos que no es una actividad, es decir, no es una actividad, digamos, abusiva con los artistas, al revés, les permite una cierta promoción, están remunerados. Curiosamente, eso tuvo otra intervención en el mercado, que es que la remuneración de estos festivales se volvió como tarifa, es decir, empezó a incidir en la remuneración de los escenarios privados, de los bares, pues si al parque le pagan 2 millones de pesos, ¿yo por qué le voy a pagar más? Eso se volvió tarifa y, digamos, sin quererlo, terminó haciendo una regulación no deseada, que no siempre pues, funcionó bien para unos, pero para otros no. Y digamos que ahí hay un tema para balancear, porque también en algunos puntos la presentación de estos espectáculos servía como para activar espacios públicos poco usados, digamos, como no concentrarlo todo en los mismos escenarios en los que se concentra la oferta comercial, digamos, o el público por distintos motivos, sino escenarios de periferia, parques más pequeños, parques vecinales, como llamar la atención sobre espacios que pudieran ser escenarios culturales. Esto funcionó como hasta el 2008, pero luego, ayer había un compañero del área de gestión de riesgos, se empezó a convertir en un problema el tema de los permisos. Digamos que por una parte había la intención de colonizar nuevos espacios, pero luego resultó muy complicado conseguir los permisos para esos espacios y resultó que cuando uno veía todos los requerimientos de accesibilidad, de control de seguridad, de área disponible para el escenario, para los públicos, para la logística, empezaron a reducirse. Entonces, en una ciudad enorme que tiene muy concentrada su oferta, resultó que algunos de estos parques que se habían hecho no habían contemplado eso en su diseño y resultaba muy difícil o muy caro adaptarlos. Entonces, esa que era otra de las posibles intenciones buenas, que es, bueno, pues activemos esta zona de la ciudad que no tiene nada y que no tiene oferta, entonces llevemos la oferta hacia allá. Funcionó 10 años, pero luego se complicó. Y bueno, en los últimos años se está pensando, por una parte, como en ser un poco más radical con la programación de talento emergente y es decir, no tener grandes artistas, que en últimas es lo que le compite a los privados. De hecho, ya hay un poco esa noción en la programación, no de los que entran por concursos, sino de los invitados de gancho, pero siempre hay la tensión con los políticos que quieren ser el que trajo a, qué sé yo, Metallica, YouTube, sí, digamos el rédito político que se saca de entregar gratuitamente a la población estos artistas. Entonces, diría que hay una cantidad de debate y en eso pues sí ha funcionado el diálogo privado y público, pero el peso de las decisiones políticas casi siempre es más fuerte y el reto de cambiarlos está difícil. Al final les pongo como lo que consideramos que son los retos de la transformación de estos festivales, pero creo que en algún momento va a haber que poner una forma de remuneración que por lo menos simbólicamente haga que dejen de ser gratuitos y que de pronto la gratuidad se haga más. Ayer veía estos programas de acupuntura cultural del Brasil y creo que aquí en el Ecuador también, es decir, que esta oferta gratuita se administre con mucho cuidado y como en áreas y en contenidos muy específicos. Creo que hacia allá debería evolucionar, pero por ahora la presión ciudadana para que se mantengan es muy fuerte. Es decir, cuando también la presión política, este es el que acabó Rock al Parque, mejor dicho, eso yo creo que marca a un alcalde y sobre todo en una ciudad que ya tiene una población
joven y no tan joven, pues rockera, furibunda, más radical porque no dejan modificarlo. Entonces cuando en Rock al Parque se presenta un grupo con percusión tradicional, dicen eso no es rock puro. Entonces se han radicalizado mucho, pues también esos, como decíamos ayer, pues el conflicto de diferentes pues, culturas y comunidades por una capital cultural, pues en un espacio común. Pues en esta Juan Luis, segunda... sí. yo quería preguntarte, porque por antes supuesto. me ha llamado la atención cuando has hablado del plan decenal, que has dicho, por un lado, que políticamente fue bueno, aunque no consiguió lo que pretendía. Entonces, no acabo de entender eso, porque... viene ahora. Sí, la segunda parte es como la reflexión de por qué no funcionó y qué se hizo a cambio, sí. Claro, el plan se hizo pues, con alguna participación, pero digamos fue como su elaboración fue sobre todo como teórica, académica. En realidad eso lo orientó la Universidad Nacional y entonces fue un ejercicio de reflexión de qué deberíamos hacer. Entonces salió una gran, pues como una hoja de ruta de cosas que iban a pasar, entre las cuales estaban las 5 que menciono, que son como que iba a adquirir importancia la infraestructura, la tecnología, las comunicaciones, pero en realidad pues no se hizo como un ejercicio de planeación sobre cosas, pues, sobre recursos, sobre quién iba a ejecutar todo eso. Había unas intenciones muy abstractas, más detalladas que las de la política, pero todavía sin, como doliente, como dicen allá, pues sin decir, bueno, esto le corresponde al uno o al otro, o esto lo está haciendo uno u otro. ¿Puedo desbloquear esta? Sí, segundo. Con la clave. Entonces se tomó en un punto la decisión de hacer estos planes estratégicos mucho más concretos, pero sobre todo considerando pues la necesidad de interactuar de cultura con otras áreas, ya no un plan interno de cultura que es vamos a hacer educación artística adentro del sector cultura o vamos a hacer, sino empezar a decir, bueno, aquí nos metimos en el terreno de otras áreas, entonces vamos a hacer unos planes, menos planes, más complejos. En el caso de música entró allí en parte porque esa reflexión se había anticipado a partir de la entrada de Bogotá a la red de ciudades creativas UNESCO, que no fue una iniciativa del sector cultura, sino de la estrategia de mercadeo de ciudades. Es un ejercicio de marketing. Bogotá debe ganarse algún premio por algo. Entonces contrataron un estudio, ni siquiera desde cultura, para que dijeran qué debería ser ese algo y curiosamente ellos identificaron cultura del Festival Iberoamericano de Teatro y esta nueva música colombiana como un fenómeno único, interesante. Entonces desde fuera los expertos dijeron, bueno, pues, apúntele a la música, apuntaron a la música y digamos la primera pregunta que nos hacían siempre las otras ciudades que se candidatizaban a esta red UNESCO, bueno, y eso es un premio, hay plata, la UNESCO paga algo, no. Nos sirvió a nosotros adentro para que estos diálogos con los otros sectores se dieran más fácil, nos tomaran en serio y también los agentes del sector le decían a la ciudad, haga algo con esto, se lo van a quitar, es decir, nos sirvió como un pretexto para el trabajo interno más que otra cosa. Entonces, sí, comenzó a pues, obligarnos, sé que a Andrés no le gusta que lo mencione así, porque no nos, pero sí, estas cosas como que van forzando a interactuar y como a conocer y a reconocerse con otras ciudades, en todo caso. Claro. Claro, tengo una duda, es porque de todas maneras, por ejemplo, Loja tiene un presupuesto de cultura distribuido, Guayaquil distribuye también su presupuesto de cultura, pero me he topado a veces con municipios, sobre todo municipios a veces pequeños, donde literalmente el presupuesto de cultura se baja en el evento de la fiesta del pueblo y se gastó todo con un solo artista y se fue. ¿Cómo llevar en ciudades principales los ciertos festivales a los municipios más pequeños, al menos del conurbano, para que puedan también disfrutar de esto? Si se ha dado un ejemplo de que se lleva al interior ciertos festivales o eventos para que vayan. Por ejemplo,
pongo un ejemplo, a veces hay ciudades principales que organizan un concierto rave y se lo llevan es a pueblos cercanos y toda la gente va para allá y genera una economía al menos una vez cada cierto tiempo en estos municipios pequeños que tal vez no tengan la iniciativa o no tengan la empresa privada o todo para poder generar esto. Pues de la experiencia de Colombia tengo como dos ejemplos. Uno es el de las políticas, digamos, en la región metropolitana. El tener estas políticas ayudó a que las comunidades culturales le reclamaran a sus administraciones. También el plan decenal del Ministerio de Cultura le sirvió también a las comunidades para exigirle a sus gobiernos locales, oiga, usted no tiene plan de cultura, mire lo que dice el ministerio, que hay que hacer esto. Y en el caso de estas políticas culturales, se proclamaba que debía haber estas dimensiones del campo artístico, que no era solo la obra, que el arte no era pues la obra para mirarla quieta, sino la actividad, la práctica y no solo la creación, es decir, que alrededor de la creación había una formación, había una investigación, una circulación. Entonces ya empezaron a argumentar las comunidades, todo se está yendo en circulación y además en circulación de obras que no son hechas aquí, de artistas que no son de aquí. ¿Dónde está la investigación? No hay formación, ¿cómo quiere que lleguemos alguna vez a hacer? Y el otro ejemplo, bueno, en Colombia hay una gran cantidad de festivales en municipios pequeños, entonces digamos que casi cada municipio tiene como su tradición musical, no cada municipio, pero sí hay unos 400 festivales de como expresiones musicales muy localizadas. Entonces, a pesar de que sí se va en la fiesta, muchas de esas fiestas son de una potencia local muy fuerte. Y ahí entran a intervenir y a contribuir los gobiernos regionales, digamos, ayudando a que por ejemplo, que circulen del municipio a la capital. A veces al municipio le valida tener un lanzamiento en la capital y digamos que sea de la capital provincial o nacional. Pero más adelante, en experiencias como la que nos hizo conocernos con Tania, estas redes de festivales también ayudan como a armar circuitos. Digamos que en eso los magos de los circuitos son los artistas de la música popular, digamos en Colombia del vallenato, entonces los rockeros por lo general esperan que les armen una gran gira de conciertos y casi siempre los expertos en el tema les dicen, copie lo que hacen los músicos de vallenato, lo que hacen las orquestas tropicales, porque ellos sí conocen, es decir, se pueden hacer circuitos, están abiertos por músicas que casi nunca son consideradas, digamos, en el sector cultural, pero sí, pues los circuitos de fiestas sí indican por dónde podría uno hacer circular no solo estos repertorios, sino otros. Pero entonces, esta manera de formar circuitos puede ser promovida por la administración regional, que hay casos, de pronto mañana busco uno, como de alguna administración regional que haya hecho como ejercicios de mover pues, las músicas de la local hacia el centro, digamos, regional o al revés, que es interesante. Claro, para eso hace falta infraestructura o tener unos productores locales. En Colombia lo que sucede es que si en algunos de estos sitios que hay, por ejemplo, regalías del petróleo que llegan al municipio, se hacen unas producciones enormes en unos municipios alejados con muy poca población, con unos artistas de gran reconocimiento, pero eso no tiene ningún impacto como en consolidar una escena local. No, es un evento, lo que tú estás diciendo, es una cosa efímera que en general no deja, pues no está planeada, no está pensada. Entonces en eso creo que también vale la pena que haya una intervención del gobierno pues, nacional que presente modelos de gestión y alternativas para esa. En Colombia lo han comenzado a hacer haciendo como las mediciones de impacto económico de festivales, tratando de hacer redes entre los festivales de música tradicional, pero falta trabajo. Mañana de pronto traigo un ejemplo de eso. Hola Juan, ¿cómo Adelante. estás? Hola. Sí, tengo una pregunta. Ahorita en Guayaquil y en Ecuador
principalmente en Guayaquil estamos viviendo un grado alto de violencia. En estos planes culturales, tengo entendido que en el plan de Medellín se enfocaron bastante en esto. Capaz me adelanto del tema, o capaz no esté dentro de los temas que vayas a hablar, pero me gustaría saber que los municipios sepan que mediante estos planes pueden tomar acciones para para bajar la violencia, para darle para esto de bajar los niveles de violencia principalmente. Pues ahí, digamos, de las experiencias de Bogotá y Medellín hay dos ingredientes pues, que creo que funcionan, pero allá pues, hemos sido cuidadosos como en la interacción con el sector de bienestar social y con el de seguridad, es decir, que las artes no pueden ser responsables de bajar la violencia, es decir, que no es, allá pues hay esta frase de que el niño que toma un violín nunca va a tomar un fusil, y pues es verdad, pero pues no es, digamos, no puede uno cargarle o suponer que va a hacer un ejercicio pues de sensibilización artística y que eso va a hacer una transformación. Es una herramienta muy poderosa, pero no es el único elemento. Pero tal vez los dos más fuertes que se han usado son pues como la educación y formación artística y los espectáculos o la oferta cultural pública con buena infraestructura. Pues creo que esto es un excelente comienzo que tal vez no se va a ver tan pronto, pero en unos 10 años sí empieza a generar unas transformaciones poderosas, y creo que esa es tal vez la tercera conclusión de nuestros periodos de violencia, que es que no se haga de un día para otro, es decir, que hay que apostarle a unas transformaciones de más largo plazo, y por eso la importancia de que estos procesos no se corten, porque no es una cosa, bueno, pues mándeles escuelas, lléveles violines, póngalos a tocar para que no se estén disparando, y luego nos olvidamos, ¿no? Es decir, estos son procesos que hay que estar midiendo, monitoreando, pero sí hay pues experiencias que muestran, pero hay que diseñarlas a la medida también. Yo veo que en los países europeos están copiando este modelo de Venezuela de las orquestas, y yo supongo, porque lo he visto, eso se volvió como mejor dicho, una epidemia. En todas partes está en el sistema, en Chipre, en no sé dónde, en Texas, yo no sé si en todos lados funcione. Yo lo que supongo es que en esos lugares se están tratando sobre todo de reducir unas formas de violencia que se dan por las migraciones, para integrar, digamos, poblaciones migrantes que se ven excluidas de la cultura europea, viviendo en Europa, no pueden mantener la propia. Entonces estos sistemas creo que han ayudado como a que la integración cultural de estas poblaciones migrantes no sea tan no sé, tan violenta, tan agresiva, pues es porque pues no es para sensibilizar a la población europea frente a la música sinfónica, puede que la gente más joven, porque ya son puros canosos los que van a los conciertos, pero creo que tiene más esa función. Entonces, esto para decir que en Venezuela funciona de una manera, en Texas funcionará de otra, para otros motivos, en Alemania para otros. Entonces, creo que nada de esto quita la necesidad de reflexionar sobre qué es lo que está, pues cómo se puede intervenir en esas formas de violencia, si es un tema de exclusión, de cultural, económica, de acceso a oportunidades, de desconocimiento del otro y digamos de estos odios que tienen una raíz cultural muy fuerte, y pues ahí las artes son muy poderosas, pero sí. Y en esto pues la academia es fundamental. Creo que la investigación es la que da las luces para esto. Pues el tener una investigación descarnada pero profunda, yo creo que con ayuda de la academia, para ver dónde es que hay que poner otra vez el antibiótico, la inyección. Para no alargarme como ayer, entonces sí. Participar. Sí, hola. Bueno, María, hola. bienvenida. Con algunos que no nos vimos ayer, soy María José. Estoy representando a Épico por el municipio de Guayaquil, y hay algunas reflexiones sobre algunas cosas que he escuchado que me hicieron un poco clic. Entre ellas el tema de la apropiación de los espacios que abre la administración pública. Tuvimos recientemente un piloto de un festival de la Perla Fest,
que justamente convocó estos talentos emergentes. Tuvimos un buen resultado en ese sentido porque hubo mucha acogida, pero sobre todo en los lugares que ya estaban como más posicionados, y al momento que hablamos de estos lugares poco usados, los escenarios de periferia, nos dimos cuenta que ahí hay que hacer un trabajo mucho más profundo de educación de audiencias, porque por más que llevábamos un producto, háblese de producto cultural, de una presentación que tuviera que ver con el entorno, que fuera un género musical que estuviera relacionado con el entorno, no existe ese interés en el consumo. Entonces creo que ese fue un poco un aprendizaje de esta experiencia, de poder trabajar como previamente con estos sectores para que se sientan parte del festival, se involucren. Se generó espacios también de comercio porque desde la empresa pública Épico, esa es un poco nuestra mirada, ¿no? También generar espacios de exposición y venta para emprendedores. Entonces se trató de llamar la atención desde este sector también, pero generó un poco de indiferencia, por un lado. Por otro lado, en el tema de que conversaban hace un momento de la violencia y el uso de las actividades artísticas, de los centros artísticos, también pues comparto totalmente que es una herramienta muy válida. Lo habíamos conversado antes también en el proyecto de Casuarina, que ya no tengo data sobre el tema porque no lo manejamos a través de Épico, pero que sí he visto una evolución muy importante en ese sector, que es un sector muy vulnerable, donde se está haciendo un trabajo, y creo que va a ser ese como el camino para poder educar a esa audiencia que está alrededor del mercado de la Casuarina y de la zona, ¿no? O sea, que ahí hicimos un festival. Ahora no funciona este año, pero creo que es una cuestión de tiempo, de que, o sea, no funciona en el sentido que yo sentí que había un poco de indiferencia de parte del entorno, ¿no? Porque hay que trabajar mucho más profundo. Y por otro lado, en lo que comentabas también, pienso por un lado que hay, como lo dijo Luis, hay un tema bastante profundo en el tema de la identidad y el producto que se pone en cada lugar. Esto se relaciona con todo lo que estamos conversando. No sé si funcionaría hacer un festival itinerante para una cosa que funciona en Guayaquil y otra que pudiera funcionar en Puerto Viejo. O sea, habría que trabajarlo ya de una manera como con una identidad muy local, con una investigación también de acuerdo a lo que la gente de ahí quiere y con qué se identifica. Sí creo también en el tema de poder plantear nosotros como grupo, como colectivo, como independientes o como instituciones, estos modelos de gestión justamente para que las instituciones ya a nivel macro puedan darle esa importancia al eje cultural en cada uno de los sectores, porque sí lo siento también como un poco indiferente en otros lugares, ¿no? En las ciudades grandes hay, digamos, una estructura, hay una organización que puede dar ese soporte, hay una institución de por medio, pero en los lugares más periféricos se pierde esa importancia de la acción cultural y volvemos al mismo punto de la educación de audiencias, de poder formar a un público que esté interesado en ese consumo. Por más que buscamos un producto que esté alineado con ese segmento, siempre va a ser difícil si no hay una educación de la audiencia de por medio. Hola, hola. Bueno, tomando como referencia el comentario de María José, quería hacer una pregunta con respecto a eso, específicamente. Quería saber si en Colombia
¿qué tipo de estrategias se han aplicado con respecto al tema de creación de públicos? Si se ha hecho algo a través de la administración pública, ¿qué acciones se han tomado con respecto a esto? Justo iba a mencionar en Bogotá pues hay un programa que lleva ya bastante tiempo, aunque también se interrumpió un poco, se llama Cultura en Común, y fue en su momento una alianza entre la red de bibliotecas y el área de cultura. En ese momento estaban separadas, hoy Cultura asumió la red de bibliotecas, pero en ese momento dependían estas megabibliotecas que contaba que se construyeron en parques, más otras 16 más pequeñas. Formaron, digamos, en una alianza entre cultura y educación, un circuito de presentaciones allí. Entonces, usó la misma cultura, lo que aportó fue su capacidad técnica, digamos, los técnicos eran formados por cultura, eran como de los mismos que hacían esos espectáculos al parque, técnicos en sonido, pues empíricos la mayoría, y casi todos venían del festival de teatro, de las salas de teatro, que era donde habían manejado un equipo de luces, luego unos logísticos, digamos que la experiencia del Instituto de Cultura en ese momento en producción de eventos se la transfirió como a unos escenarios locales que se administraban en conjunto entre Educación, Cultura y la alcaldía local. Entonces este programa Cultura y los artistas tenían como dos fuentes, se abrió una convocatoria pública para eso, entonces se le ofrecía a los conjuntos de música la oportunidad de girar por 2 o 3 de estos escenarios, siempre y cuando adaptaran es decir, tuvieran la sensibilidad de adaptar de investigar un poco a dónde iban, qué comunidades eran, y adaptar su oferta y hacerlo, digamos, un poco informativo, unos conciertos didácticos, sobre todo cuando eran de música de cámara, pero también para el rock y el jazz o la música colombiana tradicional. Y este programa funcionó bastante bien, porque pues permitió además como exposición para estos grupos, romper un poco algo que mencionaba ayer, que es la concentración de la actividad artística, digamos, espontánea en unos 2 o 3 centros en una ciudad que es muy grande en área y como muy diferente y además con una movilidad espantosa, entonces a la gente le da mucha pereza moverse, sería ideal que cada una de estas zonas tuviera como su propio centro de cultura, pero no es así. Entonces esto ayudó un poco como a conectar esas zonas desconectadas de la ciudad, pero pues lleva 20 años, es decir, lo mismo que es un trabajo que creo que es bueno, las comunidades lo defienden, tiene eso de bueno, que es que después de unos 3 o 4 años de programar, quitarlo ya tiene un costo político también, y pues eso lo usa la comunidad a favor, pues reclamando que no le quiten el espacio, y pues también se miden los efectos de eso y pues intentamos en varios momentos conectar ese programa con el de los festivales. Entonces si hay un festival de ópera, circulan un poco como estaban mencionando, pues que puede uno usar ese circuito para como llamar la atención sobre la oferta ya de escala metropolitana, y pues conectar un poco más y ya ganarse unos públicos que se han estado trabajando, pero entonces tienes toda la razón, el trabajo hay que hacerlo primero, esperar a que funcione, puede que sí, puede que no, pero se aprende una cantidad, entonces ahí empiezan pues ya quienes tienen como la experiencia y las herramientas para empezar a medir como los intereses de consumo o sobre los contenidos que están ahí, entonces pueden empezar a decir, vea que allá interesa tal cosa, aquí interesa tal otro. Debo decir que no era solo música, pues esto se hacía también con teatro, y varios de los grupos de teatro que venían al Festival Iberoamericano pues iban a presentarse en sitios pues, en el extremo de la ciudad, con unos resultados maravillosos, pues de ahí casi siempre salen unos encuentros inspiradores y gente que ve eso, se le cambia la vida y empieza a buscar. Y si se teje, digamos, con espacios pues poderosos también en lo simbólico, como las bibliotecas, como que ahí se van creando unas rutas en donde pues las personas que se acercan a esto pues siguen. Nuevamente pues creo que aquí tienen unas oportunidades tremendas porque tienen unos espacios
pues, física y simbólicamente muy poderosos a los que creo que se puede atraer gente. Veo que hay colegios viniendo, es decir, hay herramientas, creo que por lo menos en el caso pero pues sí insistiría en que pues van para largo plazo, pero funcionan. Dale. Otra sí. O sea, siempre queremos llevar la cultura, está en el Estado, llevar cultura, ¿no? Pero hasta el lugar más remoto tiene su propia cultura. Entonces, creo que mejor sería rescatar lo local, o como decían, los lugares mediante convocatorias, etcétera, para tampoco imponer una cultura que simplemente puede ser que no conecte. Tienes toda la razón. Sí, pues el otro ideal es que puede ser en estos espacios, pero a veces es más bien la comunidad la que le da pues como peso a sus escenarios locales y resultan pues como los centros de las escenas artísticas locales. Pero pues el ideal sí es eso. Este es un programa de hace 25 años y funcionaba así, era vamos a llevar la cultura. Hoy se piensa más como en circular lo que sale de allí, pero sí, claro, lo ideal es que en eso las compañías de teatro en Colombia y en Bogotá en general fueron pioneras, como que se fueron a hacer salas de teatro en los sitios más insólitos y hoy son los centros de lo que se produce allí y pues ellos son como el nodo que permite tomar esos proyectos, pues validarlos localmente, pero también ayudar a circularlos. Pero tienes toda la razón, es decir, lo ideal. Voy a hacer como rápidamente esta exposición de cómo usamos varios de estos ingredientes en unos planes, como les mencionaba, eran 5, este es el de música específicamente, pero se pensó entonces enfocado como en 4 líneas, uno relacionado con la ciudadanía, digamos con el sector de desarrollo social, pero digamos enfocado como a cumplir unas metas de bienestar y de oportunidades para el común de la gente, no para el artista directamente, porque pues, los 20 años anteriores era cómo hacemos para fortalecer el sector de las artes, para que haya recursos para las artes, para que los artistas eran los artistas, y entonces primero no había ni los formadores, ni los técnicos, ni los investigadores, sino solo el artista, y luego primero se abrió el foco a otras prácticas, pero luego pues este es como el ejercicio de abrir el foco al resto de la ciudad. Otra, por supuesto, para los artistas. Ay, perdón. No. Sí, dale. Bueno, buenos días, soy Blanca Santos, vengo de parte de la Escuela Superior Politécnica, del ESPOL. Soy la directora del área de Arte y Cultura y quería comentar un poquito sobre el tema de formar públicos, ¿no? En mi unidad hay un festival que se llama Sonido y Movimiento. Este año cumplió 10 años y el reto fue que vaya público, ¿no? Mi nicho son 12.000 personas, que es una mini ciudad para mí, que está entre 10.000 estudiantes y 2.000 administrativos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo llamo la atención de esta gente de que pueda ir a actividades artísticas que son gratuitas? Entonces, ahí yo analizo lo que mencionas y hubieron algunas estrategias, ¿no? Entre tantas, hicimos una tiquetera para que ellos puedan ir a la clausura. Primero hicimos un análisis de qué es lo que ellos querían en la clausura, ¿no? Nos sentamos con estos como presidentes de asociaciones de los estudiantes para que ellos nos digan qué desean escuchar o ver en la clausura. Y a raíz de eso hicimos algunas propuestas y fue una conversación entre estudiantes y en este caso productores y directivos del festival, que fue una acogida enorme. Los años anteriores teníamos en la clausura, digamos, unas 180 personas. Este año tuvimos 600 personas, en las cuales la estrategia funcionó tanto que había gente afuera del Coliseo que quería entrar y no, a veces ya ni se podía, porque era exactamente lo que ellos querían. Aparte que hicimos este tema de llamar la atención por medio de esta tiquetera, que a raíz que si tú querías ir a la clausura, tenías que ir a otros eventos que no eran de tanto consumo. Entonces, ¿quieres ir a la clausura? Ok, pero tienes que ir a 5 eventos que nosotros tengamos de los 33 que teníamos en toda la agenda en esa semana, para que ellos puedan asistir al evento que ellos tanto deseaban.
Entonces quería compartir un poco esta estrategia que justo la sacamos, bueno, realmente la saqué desde un caso de negocios que fue con una aplicación un poco peculiar, que la voy a mencionar sin ánimos de nada, en la aplicación Tinder. En Estados Unidos, cuando recién abrió esta aplicación, ellos lo que hicieron fue pagar un evento. Pagaron todo el evento, fue como $10,000, ¿no? Pagaron, pero la entrada, para poder entrar a ese evento, era que bajen la aplicación. Entonces, eso les daba un ganar a ellos enorme. Y eso es lo que hicimos nosotros. Aparte de que tenían la tiquetera para poder entrar, yo soy medio piqui, ¿no? Me paro en la entrada a cada evento y estoy ahí al frente y les decía, tienen que seguir a mi cuenta, que voy a comentarles, @espolcultural en Instagram, síganla y pueden entrar. Entonces, aparte que tenían la tiquetera, tenía que yo, o sea, mi equipo tenía que ver que ellos seguían en Instagram, en TikTok también, a la cuenta de Espol Cultural. Mi cuenta subió 200 seguidores en 4 horas. Y la exposición de mis proyectos culturales que existen en Espol Cultural, en Espol, es enorme en esto. O sea, el cambio desde agosto hasta esta fecha aumentó. Entonces, yo quería compartir un poco esta estrategia porque lo que me ha funcionado en mi modelo de gestión que estoy llevando desde marzo hasta la fecha ha sido analizar exactamente cuál es la necesidad de mi usuario, ¿no? Veo netamente el tema del sistema. Yo fui parte de un sistema aquí en Guayaquil, no sé si alguien conoció la FOSGE, por aquí hay una compañera mía, sí, la FOSGE, la dirigía Patricio Jaramillo en ese entonces. Yo toqué en esa orquesta, cambió muchas vidas, ¿no? Funcionó porque era un nicho específico, pero claro, obviamente hay que analizar cómo nos funciona en diferentes espacios, como lo mencionó. Asimismo acá, mi pequeño mundo, mi pequeño universo, son mis 12,000 personas que existen en el SPOL y que me toca analizarlos netamente, claro, con algún específico número, para saber qué ellos quieren y a raíz de eso mostrar arte, para que haya esa formación de público. Ahora yo ya puedo, después de que tenga un público definido que consume la propuesta artística de Espol Cultural, decir, bueno, vamos por aquí, vamos por allá. Pues, mantenerlo. Claro, ese es el siguiente paso, ¿no? Mantener a este público consumidor de esta propuesta artística. Entonces quería convertir un poquito. Sí. Sí, justamente estamos viendo como el tema de analizando exactamente qué es lo que quiere el público, que en sí es esta universidad, ¿no? Pero luego vamos yendo al siguiente paso, que es yendo afuera, ¿no? Por eso estamos en estos espacios que muy oportunamente Manzana 14 nos da. Simón, el público asociado a las comunidades universitarias ha sido en Bogotá, Medellín, en las ciudades grandes y medianas colombianas, fundamental como aliado de estos proyectos porque es un público naturalmente dispuesto y además siempre hay muchas personas inclinadas hacia la práctica artística que posiblemente no optaron por estudiar otra cosa por distintos motivos. Yo fui un caso de esos cuando no había programas de música o muy pocos en Colombia, pero pues el público universitario pues es un multiplicador bárbaro y yo creo que pues sí es uno de los aliados naturales de cualquiera de estas estrategias, pues digamos, no solo las universidades que tienen programas de artes y a veces menos, porque pues muchas veces de los músicos se dice que nunca van a los conciertos, jamás de sus colegas, nunca van a los propios, pero sí, pero nunca los de los colegas. Pero las comunidades universitarias sí son de una sensibilidad bárbara, entonces con las áreas de bienestar de las universidades se logran pues muy buenos resultados. Entre los programadores de los mercados culturales a los que vamos hay unas universidades muy poderosas de varias partes de Latinoamérica que programan para su comunidad, pero se volvieron unos programadores tremendos porque pues, las universidades son consumidores bárbaros, entonces aliados naturales. Voy a exponer esto muy rápidamente, yo creo que más que otra cosa es como, quería mostrarles cómo usamos los ingredientes para armar algo, sobre todo con cosas que ya se estaban haciendo y pues viendo quién las hacía, integrándolos en la estrategia. En la primera línea hacia los ciudadanos, entonces las líneas son sobre todo estas de programación artística gratuita, de la que ya comenté al principio, pues que tenemos grandes retos que mencionaré al final.
del uso del espacio público. En Bogotá pues funcionó muy bien y pues en la estrategia económica también es una posibilidad, pero a la vez un reto. El uso de la infraestructura cultural, como les mencionaba ayer, no la tenemos tan desarrollada, digamos, ni el estudio ni el control. Entiendo que en el Ecuador sí tienen un registro, el registro único de, sí, que es un avance bastante importante. En la activación de la cultura comunitaria, lo que mencionabas hace un momento, pues que sí es como el identificar y promover las iniciativas comunitarias de cultura que son, mejor dicho, ahí sí que hay sorpresas positivas, hay una experiencia interesante. Dale. Quería contarles, hay un programa en Facebook de un artista local, o sea, es como un cazatalentos, pero él se mete a los lugares más difíciles de llegar, donde nadie más va, y él cuando llega, todos lo reciben y todos son cantantes, todos hacen algo. Entonces yo me quedé impresionado. Conectan inmediatamente con... Sí, o sea, uno dice, aquí no pasa nada, ¿no? Y cuando él llega, ya obviamente ya previamente ya creo que saben que él va a ir, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de artistas que salen como innatos del local. Entonces sí se podría... Emisoras pues, o emisoras web, es decir, ahí hay unos recursos que uno no pero, conoce tanto, pero sí. Pero es que a veces pensamos que no hay, que no. que no, esos lugares no pasa nada, no lleguemos ahí, hay que no conectarlo, está faltado. sí. Claro. Empiezan a salir... En lugares que coincido contigo, que uno los da por muertos de la ciudad y resulta que te salen sorpresas geniales, hermosas, pero cosas hermosas. En Bogotá hicieron el canal público de la ciudad hizo un programa para documentar eso. Digamos, tenían un programa de televisión en donde cada semana pagaban la producción de un remoto, algo así como lo que hacía esta persona, pero pues pagaba por el canal público de la ciudad, lo suspendieron, pero fue una experiencia en donde pues quedaron una cantidad de registros y en eso el cuarto punto de este plan se refiere a la memoria y al registro, que una de las grandes quejas y deficiencias de las artes en Bogotá pues es la ausencia de memoria y la ausencia de documentación. Entonces las cosas pasan y es como si no hubieran pasado nunca. Bueno, para esta línea, digamos, ciudadana, la educación artística, pues bueno, los festivales ya los mencioné, más o menos pues tienen un impacto grande. Digamos que no voy a hablar de estos porque ya hablé, pero hay una experiencia que quería mencionar sobre la cultura comunitaria, que fue el de Festivales al Barrio, una iniciativa en la que se facilitó la financiación de proyectos comunitarios de festivales y encuentros. La asignación de dineros públicos en Colombia es muy complicada por la presunción de corrupción, entonces hay que tener papeles, presentar una cantidad de problemas. Es decir, es muy engorroso para una organización hacer todo el proceso para ganar unos recursos muy pequeños. Los expertos son las salas de teatro que, como tenían su programa de salas concertadas, están perfectamente entrenados ya para tener todos los papeles al tiempo completo, los tienen desde hace 30 años, pero las organizaciones comunitarias a veces no les alcanza el tiempo ni la... Entonces se hizo un programa simplificado interesante que se mantiene para hacer visibles, pues digamos, para darle unos recursos pequeños a estas organizaciones y a estos eventos y registrarlos. Es que creo que ahí, como decías, cuando se empiezan a ver, pues también es una sorpresa, creo que no solo para las instituciones, sino para la ciudadanía también. En el de educación artística en Bogotá, después de mucho tiempo, se logró un programa de educación artística pública integrado entre cultura y educación, que fue, ahí sí literalmente obligó el alcalde de turno, que es el actual presidente, al área de educación, que es bastante poderosa y tiene una infraestructura tremenda y cerca de 1 millón de
de estudiantes en colegios públicos, la obligó a cofinanciar programas de artes administrados por el sector de cultura con formadores que no son necesariamente maestros escalafonados de educación, sino lo que han llamado artistas formadores, tanto del Instituto de Artes como de la Orquesta Filarmónica. Entonces lograron así quebrar una dificultad que ha tenido Colombia siempre, que es esta separación entre cultura y educación, en donde cultura hace escuelas de artes no formales y educación tiene unas clases de artes en Colombia en el colegio que así lo quiera. Digamos, en Colombia las comunidades educativas son autónomas para darle el énfasis que quieran a su institución. Algunas se enfocan en contenidos técnicos o científicos o deportivos y los artísticos a veces, pero digamos que esto permitió que un buen número de colegios públicos tuvieran programas de artes, pero que además se crearan unos centros administrados por cultura para pues, programas de artes. Lo mismo la Orquesta Filarmónica, lamentablemente pues la orquesta y el Instituto de Artes están separados, entonces la música clásica se enseña en una escuela y todas las otras en otra, pero digamos que este es de esto quería tal vez solo contarles que pues creo que es una aspiración de todas las comunidades tener pues las artes en la escuela. Allá se logró y digamos que es uno de los programas fuertes, pero pues no me voy a detener mucho en esto, es como para tratar de tener como el panorama completo. En la línea, digamos, convencional de apoyo al sector artístico, pues hay estas líneas de estímulos, programas de circulación y de fomento a la producción cultural y el de fomento a la infraestructura, pues de estos también hablé un poco en nuestros pasados presentaciones. Claro. Este es como el menú de esa línea, pues y los programas pues son como los de estímulos y apoyos, que son pues unas bolsas de recursos, unas para individuos, otras para organizaciones. Esto suena un poco como promocional, pues sí es de mi época de funcionario, pero pues las cifras a veces sirven como para tener una idea. Y son programas pues de toda la administración, entonces hay pues para las áreas artísticas, para patrimonio y para infraestructura. También hay espacios de formación asociados a los festivales en los que pues, los expertos que vienen pues hacen algo de formación y al igual que en el proyecto de Épico, pues en los festivales se ponen unas áreas de productividad usualmente con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es como la que registra pues quiénes son estos emprendedores en las zonas de rock y de hip hop. Siempre hay fabricantes de confecciones, de gorras, ¿qué traigo por aquí? Sí, de ropa, screen, de todo. Es decir, hay muchos de estos, sobre todo en hip hop, casi todos los artistas son a la vez artesanos y producen producen y diseñan sus propias prendas, publicaciones, en fin. Entonces se sorprende ahí también uno de la cantidad de iniciativas productivas que hay alrededor de estas expresiones artísticas, y creo que esa es una de las líneas que también va creciendo, sobre todo pues poco a poco. Es difícil, pero se integran como a los canales de apoyo a la venta de artesanos, por ejemplo. Entonces, al principio hay una resistencia muy grande, pero poco a poco, cuando se encuentran con colegas, empiezan a decir, bueno, pero yo siempre voy a ferias en otra ciudad a vender mis productos, pero no hay un apoyo para eso. Entonces, pues sí hay, lo que pasa es que nunca he explorado esa ruta porque, en fin. Bueno, se hacen pequeñas ruedas de negocio y digamos que en este caso se hizo como una identificación de los festivales privados para integrarlos en otros programas de promoción de ciudad que lo mencionaré más adelante. Ayer mencioné pues la ley de espectáculo público, el fortalecimiento de infraestructura, pues que entra ahí pues como en la interacción con el sector económico aparecen estas líneas.
casi siempre hay iniciativas, como mencionaba María, pues digamos las dependencias, hay pares, digamos, de cultura en otras áreas, tanto educación como desarrollo económico. En planeación también, digamos, planeación tiene una oficina de patrimonio, desarrollo económico tiene una de industrias culturales, educación tiene una de artes, pero en general es muy difícil que trabajen juntas o que logren conectarse en proyectos colectivos. El área de, digamos, de relaciones internacionales también, entonces digamos que el menú de este eje, pues en los últimos años ha sido como se ha centrado como en el tema de exportación de servicios musicales. Es uno de los temas del laboratorio, si no me equivoco, sí. Pues como la internacionalización entendida de varias formas, como exportación, como cooperación o como diplomacia. La activación de la economía nocturna fue un tema muy interesante porque nos dio pie para hablar con estos otros sectores, el de seguridad, el de movilidad, el de economía, por supuesto. Toda la complejidad de los permisos y como el iniciar una cruzada que los músicos que trabajan en la calle querían hacer desde hace mucho tiempo. En Bogotá hay una tradición muy fuerte de música mexicana. No sé por qué, tal vez por el cine mexicano de los años 50, entonces hay mariachis que tocan en todas las fiestas de todo, el bautizo, primera comunión, 15 años, funerales, todo. Pero entonces es una tradición que perdió fuerza, excepto en estos espacios como familiares y personales, y en las épocas más violentas se cerraron muchos de los establecimientos de música mariachi, la gente iba a oír mariachis, tríos también, música colombiana y ecuatoriana, la música ecuatoriana en Colombia, sobre todo la de esta zona del Pasillo, es rey sobre todo en el occidente, pero en Bogotá también, y hay pues los tríos andinos colombianos. Todo este sector fue muy golpeado por los cierres de los establecimientos nocturnos, primero en los finales de los 80 con la violencia del narcotráfico, pero luego en los 2000 en esta crisis de desempleo y hubo como mucha violencia urbana, atracos, secuestros, como otras formas de violencia, pero entonces la solución de la administración era cerrar temprano, cerrar los establecimientos, el licor es nocivo, la noche es peligrosa, y pues los que trabajaban en artes en la noche quedaron un poco literalmente en la calle. Entonces en Bogotá hay una zona en donde los mariachis y otros músicos, digamos, de música tradicional ofrecen sus servicios, se paran allí, los recogen o los contratan y ellos tienen ahí sus busetas, sus colectivos y van a hacer la fiesta que sea, pero siempre han tenido muchos problemas porque además están en zonas donde hay expendio de drogas y microtráfico, entonces llega una redada de la policía y pues se llevan a la cárcel sin preguntar al músico, al expendedor de drogas, a la mujer que ejerce la prostitución, mejor dicho, se asimila el artista de la calle a un problema. Entonces, ha habido un esfuerzo reciente como de activación de la economía nocturna que implica como enfrentarse a todos estos problemas y empezar a mirarlos integralmente, digamos, de cultura sentado con seguridad, sentado con salud y con desarrollo económico, con turismo. Entonces, bueno, distritos creativos, promoción y mercado de ciudad, y pues una política de economía cultural. Paso rápidamente por esto, digamos que en la parte de exportación un ejercicio interesante fue como la participación de la ciudad, digamos el crear desde el área de cultura de la ciudad estímulos para participación de los artistas locales en mercados como el Circular Art en el que nos hemos conocido, como el Womex, pues como muchos de los grupos son de estas nuevas músicas colombianas basadas en las tradicionales. La Cámara de Comercio de Bogotá creó un mercado de música en la ciudad, más para músicas
de toda clase, comerciales, como para activación económica. Ahora está, por ejemplo, con el tema de las regalías por sincronización de música en contenidos audiovisuales, en cine. Entonces, digamos que esta línea ha crecido y para la participación de la ciudad, junto con delegaciones nacionales, pues ya van unos casi 10 años en los que Bogotá empieza a aparecer en estos mercados con marca propia, pues asimilado a la delegación colombiana, que también hace un esfuerzo grande, pero entonces Bogotá pues ya va diciendo, bueno, pues somos Colombia, pero somos la ciudad productora y tenemos estos festivales y estos artistas y este portafolio, y si ellos quieren ir a su festival pueden optar por estas ayudas, y usted también puede venir a presentarse en Bogotá porque allá hay escenarios, en fin, digamos que ha sido un espacio interesante en el que nos ayudó, pues ayudamos a que la ciudad se acercara y empezara a ser no solo Bogotá, Medellín y Cali también como socio del gobierno nacional en estos proyectos de exportación. Mixur también, que lamentablemente se perdió. Yo creo que ese es un espacio que valdría la pena, que tú lo mencionaste ayer, pues que era pues un espacio, estos son espacios pues, comerciales, el Womex es de una disquera de música del mundo, pero pues el Mixur era una iniciativa de los gobiernos y creo que sí valdría la pena que se resucite porque sí está mucho más a la medida de nuestros temas. Este fue un proyecto inspirado en esa evidencia de que los pequeños escenarios de música, bares o restaurantes son importantes en la creación de músicos. Entonces desde el Instituto de Artes se hizo un programa para hacerlos visibles y para ayudar para buscar, digamos, promover una organización entre estos espacios. Entonces se hicieron unas becas. Ayer les mencionaba pues que los organismos de control pues reaccionaron diciendo le están dando plata a los bares para que la gente tome trago, para la cárcel se van, y bueno, pues hubo que hacer una argumentación poderosa en la que el sector económico nos ayudó bastante, pero bueno, digamos que lo que quería mostrar es que pues estos programas se van superponiendo, y si uno tiene como como en la consola de mezcla, uno puede ver pues programas que son como de actores muy distintos, de sectores muy distintos, pero el plan lo que hizo fue como ponerlos en una misma, así, como consola de mezcla, diciendo en todos estos espacios actividades y prácticas relacionadas con la música, desde el Festival del Frailejón en la parte del Páramo, hasta la participación de un grupo en el mercado en Edimburgo, están apuntándole a unos resultados de ciudad en distintas áreas, y digamos que después de esa primera trama, digamos, teórica de las políticas, un plan de estos ya le permite a uno, como sin salirse de su línea, pero pues sin pensar que la puede hacer solo, conectar cultura, públicos, privados, economía, comercio internacional, en fin. Esto fue sí, un programa como en donde la ciudad como que le diseñó una marca a estos establecimientos. Esto tenía la intención de que estos establecimientos pudieran pues, cumplir los requisitos para aplicar a la ley esta que le da beneficios a infraestructura. Ellos decían bares no, pero entonces hicimos como un trabajo para que ellos mismos buscaran la manera de acomodarse o de reclamar un espacio en esto de beneficio de infraestructura para temas como el que mencionaban ayer, para tener un buen PA, pues una buena amplificación, unos buenos micrófonos, invertir en seguridad, pues finalmente nuestro argumento era que pues sirve más ponerle buena seguridad a un establecimiento donde de todas maneras van 200 jóvenes todas las noches a oír música, que tener pues 4 pares más en una sala de teatro que ya no le cabían más. Al tercer año ya habían rellenado pues todas sus salas. Entonces dijimos, aquí hay un sector grande de espacios en donde se están haciendo y se van a seguir haciendo presentaciones artísticas, pero no tienen recursos para mejorar los beneficios que van. Bueno, los distritos creativos, yo creo que hablaré brevemente mañana, en la próxima sesión, que trataré de hacerla muy, muy corta. Y pues a través de esto, como se trató también de
promover estos circuitos de música en vivo en la misma idea de pues de la formación de públicos, pero en este caso surgiendo de lo que ya hay, como de conectar los bares que estaban en los sitios más alejados, ver qué programan y tratar de promover sí, los que no estén como en las zonas céntricas. Y por último, pues la integración a mercadeo de ciudad, que la había mencionado ya, en donde ayudó mucho el sector privado empresarial, que abrió un clúster de música para tratar de organizar las empresas de música, creó pues un plan estratégico un poco complementario, tipo rompecabezas con el público, en el sector público. Entonces hizo su propia plan estratégico de las empresas. En Colombia, pues hay mucha desconfianza mutua y digamos que no hay organizaciones fuertes de músicos, la de autores y compositores, pero casi nunca se integra a estas estrategias, solo recauda. Entonces en Bogotá en particular fue la Cámara de Comercio la que abrió ese espacio para que se organizara sobre todo el sector empresarial de los músicos. Pues yo creo que les comparto esto y menciono tal vez solo la última línea, que es la de conocimiento y memoria, como la de pues, investigación, información y documentación. Pues en investigación, decíamos ayer, se ha enfocado más tanto la ciudad como la nación en tener acopio de información. Hay poco análisis y, como mencionábamos, creo que hace falta todavía involucrar más a la educación superior, a los investigadores independientes, pero tal vez mediados por la academia, que ayude también como a tejer ese espacio. El sector público a veces contrata investigaciones, pero con frecuencia las hace pues como para sus planes propios de desarrollo, de gobierno, no de Estado, no estos planos de largo plazo, sino pues que una propuesta de gobierno, entonces investiga cómo funcionó y qué bien que estuvo, pero no hay como esta línea sostenida de investigación que le dé contenido a las cifras que salen. Sí. En la parte que tú haces referencia a esta sincronía que debería existir entre Estado y academia, el problema es que tanto dentro del Estado como dentro de la propia academia también existen divorcios. Entonces, cada vez que cambia el gobierno, no existe una línea fuerte que siga manteniendo un mismo pensamiento, sino que como yo llegué ahora, destruyo o descarto todo lo que hizo el otro. Y por otro lado, en la academia también sucede eso, porque en la academia no encontramos una línea que tenga o que sea consecuente con un objetivo, por así decirlo, más económico. Ahora, y solamente para acotar, cuando tú hablabas de la Cámara de Comercio de Bogotá, justamente una ex Mixur, Adriana González, es quien promovió eso, que era mi colega en Mixur. Entonces, si tú te das cuenta, Brasil, en cambio, es uno de los pocos países en los cuales siempre como línea de Estado no se desatendió o no salió del radar Mixur. Tanto así que en el momento en que Brasil sale de la UNASUR, se crea el MICBR y Andrea Guimaraes, que era quien estaba en el Ministerio de Cultura, pasa al Ministerio de Turismo, pero todas las competencias que estaban en el Ministerio de Cultura pasan a su vez
al Ministerio de Turismo y a su vez continúan con una alianza con Itaú Cultural, con, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ahorita el nombre, o sea, tengo... No, el BBU, el CESCI, exacto. Entonces, el CESCI e Itaú Cultural, que son privados, simplemente lo que hacen es dicen, ok, nuestra nueva casa ya no va a ser el Ministerio de Cultura, sino que ahora es el Ministerio de Turismo. Pero mira tú que, o sea, qué bueno por ellos que no perdieron ese camino que habían avanzado. Y qué importante es cuando no se pierde las personas que están alineadas a ese tipo de iniciativas o a ese camino. Porque si no después te encuentras con muy buenas intenciones, pero que a la larga terminan generando ruido o van desarticulando todo. O vuelven a iniciar desde cero el mismo proceso. Pues este plan fue una intención como de tener un mapa de esos temas de manera que en los cambios de administración, pues ya vieron que hay cosas muy dispersas que pues hay unas 6 o 7 personas dentro que las teníamos en la cabeza, pero si ahí se queda, salimos y se pierden esfuerzos de mucho tiempo. Entonces, la iniciativa del plan fue como la intención de tener una cartografía de estos temas y pues por supuesto no todos seguirán, pero si el plan se mantiene y si se mantienen conectados los actores del plan, es posible que se logre pues algún reconocimiento de la incidencia. ¿Habla de funcionarios o habla de todo el sector? No, porque me de parece personas. muy poquito. Esto es, avanzo rápidamente, pero sí, las mediciones No, de la economía. lo acabas de pasar. Sí, la medición de economía cultural que en Bogotá se hizo como cuenta satélite de la ciudad, pues digamos en la misma metodología de la nacional, un poquito separada también por cuestiones políticas, pero ha ayudado para tener esa visión gruesa, digamos, de la economía y mide temas pues como esto, valor agregado, número de personas empleadas, a partir de, como decía ayer, pues como de las cifras que salen de la información tributaria y del Departamento Nacional de Estadísticas, pero que ya pues se están mezclando con otros sondeos, con otra metodología como de encuestas para afinar un poco lo que pasa dentro de estas grandes cifras. Por supuesto, en esta alianza con el sector económico, pues hay resultados que ayudan a que el sector cultura empiece a reclamar pues espacio y pues en esta preocupación pues yo les dejo la presentación para que las dejo pues a disposición, pero digamos que empezó a haber como esto se hizo con recursos del este Fondo UNESCO para la promoción de la diversidad y se me olvida la otra palabra, cultural, una convocatoria anual de recursos para investigaciones sobre diversidad cultural e industrias culturales, que es como una posición interesante que integra pues el sentido de lo cultural y promueve que la economía, pues que las industrias creativas o las iniciativas que económicamente sostenibles de creatividad deberían ser como un derecho y una manera para preservar formas de cultura marginales. Entonces, esto promovido por la UNESCO, digamos, busca, en teoría, no la mercantilización de la cultura, sino su supervivencia a través de actividades que la acerquen como a los circuitos económicos. Entonces, ellos abren una convocatoria anual y una unión de la Cámara de Comercio con la ciudad, hicieron esta caracterización de las empresas de Bogotá, por ejemplo, como tratando de ver también cómo es que funcionan, cuántas personas emplea cada uno, les compartiré eso, ahí está como el estudio para que vean qué clase de información, sé que aquí se hizo también, ¿no? Aquí se hizo un análisis
un mapeo de los agentes de las actividades culturales. Bueno, hicimos un censo de música en vivo inspirado en el que mencionaba ayer de la Gran Bretaña. Tratamos de documentar junto con el área internacional en la línea de cooperación algunas de nuestras experiencias. Y pues remato con esto, digamos que con este plan los retos que quedan o que quedaban en el 2019, ahora tenemos otros más, pero son sobre todo el reconocimiento social del trabajo creativo, como les decía, desde la experiencia del músico de calle de mariachi hasta el compositor que se gana los premios internacionales, pero que no tiene una sola crítica escrita en la prensa de Bogotá, pues su percepción de la dificultad más grande para la actividad artística es el reconocimiento social del trabajo, pues, musical, artístico, creativo. La regulación, todavía pues ha habido ejercicios positivos de regulación en estas leyes que mencioné, pero por ejemplo en el tema de artes en espacio público, de permisos de funcionamiento de los locales artísticos, todavía hay muchas normas que no solo no son favorables, sino que son desfavorables a veces a algunas de las actividades, sobre todo de las artes vivas. Y pues la asociatividad del sector. Mencionaba en Colombia la desconfianza mutua es bárbara, las asociaciones, excepto el teatro, es muy fuerte, tiene una gran unidad y ha promovido unos cambios grandes, no sé si es así en todo el mundo, pero en la música y en la danza no tenemos asociaciones fuertes, en el cine es un sector más compacto, más industrial, entonces sí hay una asociación efectiva, pero pues música, danza, artes plásticas, no tanto. Literatura, casi nula, pues las editoriales tienen, pero pues los escritores no. ¿Ibas a No, sobre eso es verdad. Aquí, además, bueno, desde que llegué a esta ciudad y a este país es siempre algo que he reclamado. No me voy a hablar de cómo funcionan las cosas en mi país, en España, pero tanto las cosas que funcionan bien o mal, tenemos mucho que ver el asociacionismo. Y el asociacionismo, no creas hoy, aquí como decías tú un poco, los únicos que funcionan un poco es el cine. El resto, absolutamente nada. En esta ciudad hemos intentado, creo que en 3 ocasiones, hacer una asociación de salas privadas y ha sido imposible. Es verdad que somos pocas y muy distintas, ¿no? Hay 3 espacios muy grandes y el resto son más bien pequeñitos, pero ha sido imposible. Y es la única manera de poder llegar a acuerdos con las entidades públicas, la única. Porque si yo voy, por más que yo sea el director del teatro con más actividad de esta ciudad, no voy a decir el más grande porque hay uno mucho más grande, casi el doble que nosotros, que es el Centro Cívico, aunque nadie lo toma como si fuera un espacio de teatro. Pero bueno, ahí está, con 1.500 personas, una capacidad para 1.500 personas. Pero no sirve de nada que yo vaya como director de un teatro como el Sánchez Aguilar a ver a cualquier político. No sirve de nada. Si no vamos todos, toda la profesión, no sirve. Entonces sí, el asociacionismo realmente es un reto que tenemos aquí, porque además incluso en algunos proyectos que ha habido desde las entidades públicas, como puede ser Épico, algunos más, al final se quedan en nada. Al final se quedan en que yo con Épico he tenido desde que empezó, antes de crearse, tuvieron toda una serie de reuniones con diferentes gestores culturales y actores culturales. Mi sensación, yo tuve una reunión la primera vez de casi 4 horas, la segunda vez de 2 horas y pico. No sé, ahora me entero de que Épico ha hecho esto. No tengo ni idea de qué hace Épico. Lo que sí tengo claro es que no cuenta para nada con los agentes culturales. Lo hizo en un momento determinado, pero después se escapó. De hecho,
hace 3 años, no voy a ser muy políticamente correcto, pero no me importa. Hace 3 años, desde la universidad y el Teatro Sánchez Aguilar, hubo un proyecto para presentarnos a un proyecto internacional que daban bastante plata desde el BIT, pero necesitábamos un agente público de la ciudad. Recurrimos a Épico, en un momento determinado alguien que estaba dijo sí, nos parece interesante, y era para hacer todo un circuito de salas dentro de la ciudad, desde el Teatro Centro de Arte, pasando por los circuitos, digamos, o los espacios públicos que tiene el municipio y que de alguna manera entraban dentro de Épico, como es el Guayartes y como es la Bota. Incluso incluíamos al Ministerio de Cultura con el único, bueno, tiene 2 espacios, pero sobre todo con el espacio del MAC, que está absolutamente infrautilizado. Y todas las salas independientes, que existen ya algunas en esta ciudad, y acabando en el Teatro Sánchez Aguilar. El primer problema siempre es el mismo, ¿no? Aunque los primeros, porque Épico tuvo como asesores a una de las empresas más importantes que tuvo que ver con todo el cambio que se dio en Medellín. Hace 17 años empezó aquello, ¿no? Y con ellos fue la primera reunión que tuvimos de casi 4 horas cuando estaban empezando a hacerlo de Épico. Pero la realidad es que aquello al final, la Universidad de las Artes y nosotros contábamos con Épico para hacerlo, y 3 horas antes de que se cumplía el plazo para presentar el proyecto al BIT, Épico se fue, dijo no vamos a ir. Y hay una expresión en mi país que espero que no le moleste a nadie, perdón, y es que nos dejó con el culo al aire, exactamente con el culo al aire. A 3 horas de que se acabara el plazo, nos dijo no, ya no había tiempo para nada más, después de 1 mes y medio de estar negociando todo esto, ¿no? Y después de un trabajo que hicimos principalmente entre la gente de Manzana 14, quien estaba entonces, y el teatro. Todo el trabajo que se hizo quedó ahí por la decisión en el último momento de alguien que nunca supe quién fue, porque si no lo hubiera denunciado públicamente, y yo no voy a denunciar a Épico como tal, siempre es una persona la que toma la decisión, ¿no? A un alcalde le puedes denunciar públicamente, quiero decir. Pero estas son las realidades, pero la otra realidad para nosotros como sectores es que nos tenemos que asociar. Si no nos asociamos, y bueno, yo dentro de lo malo, lo tengo un poquito más fácil. Tengo una fundación detrás de mí que responde. Responde socialmente, responde por estrategia y responde económicamente. Entonces, me debería importar un bledo, por un lado, pero por otro lado, yo he estado los otros 25 años que llevo en esta profesión, más los 11 que llevo aquí, de ese lado. Yo he estado siempre de ese lado, o la mayor parte de mi vida profesional. Y lo que conseguimos en España fue gracias a asociarnos. Y asociaciones de todo tipo, asociaciones de productores, que son importantísimas, de productores de teatro, asociaciones de distribuidores y de management, y todas esas asociaciones al final se crean en una, que es la principal, hay 3 principales, una de artes escénicas, una de música y una de cinematografía, que son las que luego, las 3 instituciones, vamos a tirar de las orejas al ministro o a la ministra correspondiente. Y se consiguen las cosas. Y claro que tardan. Ahora, ¿cuál es la más importante y más allá de que toda actividad que se haga desde cualquier administración pública o educativa, siempre es buena? Pase lo que pase, siempre es buena. Si además tiene un buen desenvolvimiento y unos buenos resultados, mejor. Pero aunque tenga malos resultados, siempre es buena. El problema a veces que pecamos es, ay, esto lo he puesto, no me ha funcionado, vamos a probar otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que cuando se inauguró el teatro, una de las personas, te lo comentaba ayer, que invitamos fue Ramiro Osorio. Ramiro Osorio, para los que no lo sepáis,
fue el primer ministro de Cultura de Colombia, fue el que puso en marcha la Ley de Cultura de Colombia, además fue durante muchos años el director del Festival Cervantino, fue junto con Fanny Mickey quien impulsaron el Festival Internacional de Bogotá y ahora mismo es el director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Este señor, cuando vino aquí a la inauguración, esto es como una anécdota, ¿no? Mi jefe le preguntó qué consejo podría darnos usted a un teatro que comenzamos ahora, como el nuestro, de una fundación privada, etcétera, etcétera. Y le dijo, la perseverancia, porque si nosotros hacemos algo que de primeras no funciona y lo dejamos de hacer, nunca va a funcionar. Nunca, jamás. Entonces, la insistencia, la perseverancia es lo único que hace que consigamos. Hombre, si perseveramos durante 10 años y no hemos conseguido ni el 4% de nuestros objetivos, bien, dejémoslo ya. A lo mejor no hay que seguir insistiendo más o a lo mejor hay que buscar otra vía, ¿no? Pero es fundamental. A veces la experiencia, por ejemplo, del Mixur fue fantástica, ¿no? El Mixur, sin embargo, aparece desde una experiencia que comienza en Buenos Aires, en el MICA. Y desde el MICA aparece la idea, cuando aparecen ahí varios gobiernos, representantes de gobiernos, de por qué no hacemos un Mixur. Y efectivamente se quedó en la pandemia. Además, le acabo de recordar o de preguntar a Andrés por qué yo recordaba el siguiente Mixur que se tenía que haber hecho se iba a hacer en Ecuador. Y qué pena. Justo entonces llegó la pandemia y nadie más ha vuelto a hablar de poder volverlo a hacer, pero sí era un buen, ¿no? Es alucinante como en Colombia, hemos hablado mucho de Bogotá, pero realmente en todo el país. Pero sí quiero señalar una cosa, ¿no? Y para todos los que nos dedicamos a la cultura de manera general y no solamente a una de las partes. Lo más principal es la educación. Todo esto que se ha conseguido, además de todo lo que tú has hablado, pero fundamentalmente lo has pasado un poco como tal, pero para mí, desde mi visión, desde fuera y yo que conozco afortunadamente todo lo que ha ido pasando en Colombia desde hace 18 años, la primera vez que yo llego a Colombia fue a Medellín y fue en el 2004. A partir de ahí, ese mismo año estoy en Bogotá y no he dejado de ir prácticamente ningún año. Pero fueron las bibliotecas. Eso fue lo fundamental. Y que desde las bibliotecas empezaban, como tú has contado, a hacer esos pequeños conciertos, obras de teatro para chicos y para grandes, para todo tipo, pero fue la biblioteca. Alguno me corregirá, no cuento las bibliotecas que puedan tener propias, privadas, algunas universidades, pero en esta ciudad, que con todo su alfoz somos 3,5 millones prácticamente, hay 2 bibliotecas, una de ellas en la que estamos, la otra es la municipal, de donde, por cierto, no te dejan sacar un libro, no vaya a ser que se estropee. Nada más. Ya nos pasamos de tiempo bastante, otra vez me da culpa porque creo que me alargué. No. Bueno, estamos por terminar en este día tan especial. Ustedes saben que el día de hoy se celebra el Día de Gracias, si bien nosotros no somos gringos para nada, pero dar las gracias siempre es maravilloso, es una de las cosas que siempre abren puertas. Quiero dar las gracias y un fuerte aplauso a Juan Luis Restrepo, que nos ha compartido esta información. También agradecer a la Biblioteca de la Universidad de las Artes, al Centro de Producción e Innovación Manzana 14, acaba de irse ya, pero a la directora de Relaciones Internacionales de la universidad, a todo el equipo de la universidad que nos posibilita estos encuentros.